gracias. bien, muchas gracias por la invitación. No, nos encanta que estén acá. La verdad que valoramos mucho que se acerquen, que vengan, se disfruta de otra manera las entrevistas. Bueno, una semana la que pasó cargadita con la visita del jefe de gabinete, con la llegada del presupuesto, con la última sesión especial y bueno, ahí con otros temas políticos que están en la escena. Amanecimos en esta semana, ¿no? Sí. Bueno, eso está bueno. Nosotros realmente aspiramos a que la actividad parlamentaria sea una actividad frondosa. Creo que ha habido varias situaciones que han de alguna manera detenido el trabajo parlamentario y después de venir una pandemia que todos hemos padecido cierto freno a el trabajo que deberíamos tener permanentemente, en especial en comisiones, que es donde se lleva adelante todos los acuerdos que podemos abordar, que luego se van a plasmar en una votación en las sesiones, ¿no? Y con esta cercanía numérica que tenemos entre el oficialismo y la oposición, creo que eso en el humor social que tenemos hoy en la Argentina a veces se dificulta para poder tener un trabajo mucho más dinámico. Así que bienvenido sea cada vez que tengamos muchas sesiones y en donde podamos trabajar distintos aspectos, donde la gente tenga muy claro cuáles son nuestras posiciones. Claro. Diputada, en la última reunión, en realidad en la última exposición que hizo el jefe de gabinete, Juan Mansur, usted le preguntó sobre la custodia que en este momento la Policía Federal asigna a la vicepresidenta Cristina Kirchner. No se entendió la respuesta de Mansur, dio la sensación de que no le respondió. ¿Qué opinión tiene y cómo va a seguir con el tema? No me respondió. Yo en el día de ayer presenté una nota por escrito reiterándole todas las preguntas, principalmente porque estoy ejerciendo mi derecho humano al acceso a la información. No solamente nosotros quienes estamos en el Congreso tenemos que conocer cuáles son, que es puntualmente lo que yo le pregunté, las decisiones políticas que se toman alrededor de la seguridad tanto del presidente como de la vicepresidenta. No le estaba preguntando sobre el caso en cuestión, porque es un caso que obviamente está judicializado y que además reúne ciertas características propias, como es las actuaciones que tiene un protocolo o las actuaciones propias de los miembros de la seguridad que pueden tener los mandatarios, pero sí cuáles son las decisiones políticas. ¿Y a qué me refiero? Es muy distinto si yo me meto, por ejemplo, en las páginas oficiales de Brasil, de, no sé, México, Estados Unidos, Francia, va a haber una disposición de la información que además funciona de manera disuasiva. Si yo sé que hay, por ejemplo, en México 8.000 miembros destinados a la seguridad del presidente de México, si yo quiero atentar contra el presidente mexicano, voy a tener que tener una estructura mucho mayor que si yo no sé si son 10, si son 15, si son los miembros de la cámpora. Digo, me parece que hay una falta de responsabilidad y principalmente es lo que le pregunté, ¿quiénes son o quiénes el gobierno consideran que tienen algún tipo de responsabilidad cuando nosotros vemos a la vicepresidenta de la República víctima de un intento de atentado que por suerte fue un intento? Pero cuando vemos las imágenes que creo que a todos nos conmocionó, de tener tan cerca una pistola de su cabeza y después 6 minutos siguiendo toda una actividad que iba desarrollándose en donde claramente ella explicó que no tomó conciencia, no se dio cuenta en ese momento, sino al entrar y al ingresar a su casa. Pero si vos tenés una seguridad, sean 20, 10, 120, como dicen ahora, que tiene a su alrededor, como nadie notó que había una trifulca en un lugar, que había una situación extraña, que se le cayó un libro y que eso podría discontinuar la actividad normal que tiene que llevar una persona que está protegida. Y por sobre todas las cosas, existe un protocolo, el protocolo 7, que lo hemos conocido su existencia por los medios de comunicación, no en su contenido en sí, sino la existencia de este protocolo. Y lo que sí nos importa saber a todos es si considera el Gobierno Nacional que se cumplió con este protocolo o se inició algún tipo de investigación interna. Tampoco lo pude saber. Se lo pregunté al jefe de gabinete y lamentablemente no respondió. Vamos a ver si responde por escrito, como él mismo dijo que iba a hacer.
por cuestiones de tiempo, quizás no estaba preparado para contestar esas preguntas, pero lo más importante es que la seguridad de los presidentes es un tema de Estado y de acceso público. ¿Y por qué lo tenemos que saber? Porque si las personas más importantes, poderosas, están resguardadas y aseguradas en la línea institucional que nos da la Constitución, eso también nos da seguridad a todos. Si nosotros vemos que le pasa esto a la vicepresidenta, ¿qué podemos esperar nosotros cuando salimos de nuestras casas? No nosotros, digamos, la gente común. No, y también algo, perdón, que me sumo a lo que está diciendo usted, también estaba pensando atentamente en esa inquietud, que no era la única que quería saber detalles sobre la custodia de nuestros mandatarios, porque si hubiera sido realmente certero el atentado y efectivo, hoy tendríamos no solamente que lamentar la vida de una persona ante todo, pero también estaríamos frente a un país en una situación crítica. Absolutamente. Entonces sí que es algo que nos importa a todos, ¿no? Porque justamente por eso también se propone que se considere el magnicidio como un agravante más dentro de las motivaciones para poder quitarle la vida a alguien, ¿no? Que no es lo mismo arrebatarle la vida, sí, o sea, todas las vidas valen lo mismo. Y no es un privilegio. Claro, bueno, yo he escuchado a otros colegas míos que hablan de determinados privilegios que se entienden. No, porque en realidad... Pero es desestabilizante que te Es que no tiene que ver con el sujeto. Claro. Tiene que ver con ciertos parámetros de objetividad que tenemos nosotros cuando asumimos un cargo institucional. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No se trata de la vicepresidenta o del presidente, no se trata de un partido político determinado, se trata de una línea sucesoria que debe mantener la estabilidad institucional de un país. Cada vez que ha habido... No, y la conmoción que provoca. Exacto, eso te iba a compartir con vos. Cada vez que hubo un manicidio en algún país, Estados Unidos, por ejemplo, que recordamos 2, y un intento que fue al expresidente Reagan, desestabiliza, impacta en la sociedad muy negativamente, y hay que reconstruir la confianza de un tejido social que debemos evitar con la prevención, y para eso se necesita nadie cuestiona la seguridad de un presidente. Y una cosa que sí es importante, la seguridad de un presidente no es un tema personal. Hay un decreto, el 3, bueno, me metí en el lío de saber los números y nunca lo sé. Hay un decreto. Nosotros tampoco, así que... Del año 2016, en donde, si ustedes lo leen, principalmente es de cuestiones de cómo debe renunciar a la seguridad que le pone el Estado a los presidentes o a los ministros. Si yo digo, bueno, ¿por qué tenemos esta composición en donde le damos la posibilidad que renuncien de la seguridad a aquellos que, por cuestiones quizás delicadas que están trabajando, merecen algún tipo de protección especial? Diputada, quería llevarla al tema del presupuesto 2023. Ya se presentó, ingresó a la Cámara y hay expectativa por la experiencia fallida del último presupuesto, que no pudo salir. Quería preguntarle si ya han evaluado alguno de los ítems principales, digamos, sobre inflación, el valor del dólar, y cómo están discutiendo en el bloque también el debate para el presupuesto 2023. Bueno, estos días nosotros participamos y somos miembros de la Comisión de Presupuesto como bloque UCR, ¿no? Como el bloque de la Unión Cívica Radical, y ya nuestras autoridades, Hugo Romero, quien es el secretario de la comisión y también de alguna manera quien coordina la agenda presupuestaria de presupuesto dentro del bloque, ha convocado a todos los miembros y estamos todos estudiando justamente el contenido de este presupuesto. Para nosotros es muy importante que se den las condiciones básicas para poder votar un presupuesto. Y esto significa que no sea una mentira, que tenga un impacto real, principalmente en lo que refiere al dinero, a los fondos públicos que tienen que estar destinados a cuestiones sensibles que tiene hoy la Argentina, y mucho más en un marco de elecciones que se va a dar la implementación de este presupuesto. Convengamos que a principio de este año, cuando se trató de votar el presupuesto, hubo una situación fallida,
provocada por el entonces presidente del bloque oficialista, que fue Máximo Kirchner, y eso atentó principalmente o rompió con la concertación que tiene que haber entre todos los bloques para votar la ley de leyes. Ojalá que el escenario sea otro. Yo celebro mucho la llegada de Cecilia Moró a la presidencia de la Cámara, más allá de que es una mujer, que es además una mujer y una militante que conozco mucho porque viene del radicalismo, no se lo vamos a dejar de recordar, pero creo que le pone otra impronta al diálogo y a la comunicación que está habiendo entre los distintos sectores, propios también de la coyuntura y de la circunstancia que se vive hoy en la Argentina, pero bienvenido sea que podamos tener otro tipo de conversación de la que tuvimos la vez pasada con el presupuesto. ¿Ve que hay posibilidad de diálogo para que este año se vamos vote a el ver, presupuesto? yo creo que va a ser clave la venida del ministro de Economía, que además es una persona que conoce muy bien la actividad parlamentaria, por lo tanto va a ser clave sin duda cuál va a ser la sintonía que lleve sobre algunas cuestiones que sí nos empiezan a traer dudas. El valor, la cotización del dólar que te está poniendo el presupuesto es una duda, ¿no? Teniendo en cuenta la expectativa inflacionaria que tenemos este año y cómo vamos a cerrar y cómo eso impacta. Claro, la inflación, dije. No, el dólar, dijiste. No, el dólar y el impacto de los índices de inflación, de cómo eso va a repercutir en el valor que le pongamos a cada cosa y a cada gasto que tenga el presupuesto nacional. Bueno, en uno de los ítems que presentó el presupuesto, que es una novedad que se destacó en varios medios, es todo lo que implica en relación al PBI los beneficios impositivos que reciben grandes empresas o sectores, por ejemplo, automotrices, lo que se votó hace poco, el blanqueo a la construcción, distintas iniciativas, que representan, las ganancias que no pagan jueces, está todo eso detallado y un poco el mensaje pareciera que Sergio Massa es, de acuerdo en si eso, quieren ¿no? achicar el gasto, miremos acá. Claro. ¿Ya tienen alguna opinión desde el bloque? Estamos en pleno estudio. La verdad, no me considero hoy, a 2 días de estar trabajándolo, de 2 días hábiles, porque lo empezamos a leer. Muy largo, además. Pero contémosle a la gente que es un documento 4.200 fojas. extensísimo. Las está estudiando el diputado Romero. Y hay que dijo, leerlo puntillosamente, porque cuando se te escapa una coma, ¿no? De ahí vienen los problemas. El diputado Romero y Nieri son un poco los emblemas de estos por temas suerte. en Tenemos el bloque ahí radical. un Dream Team. Desde ayer que están ahí encerrados y no se los puede ¿Cuándo puede comunicar. ser la visita de Massa? Desconozco. Principios de octubre, estaban diciendo, hoy va a haber una reunión a las 4 de la tarde con los distintos bloques para hacer la agenda. Claro, claro. Diputada, Sí. usted integra también, es una histórica representante de la Comisión de Comunicaciones y Sí. se está hablando en el último mes, a partir de este intentado fallido a Cristina Kirchner, de la posibilidad de regular lo que se menciona como discursos del odio, que incluye todo, ¿no? Incluye medios de comunicación y también redes sociales, plataformas, por lo menos así se presenta. Y le pregunto su opinión y también le cuento, no sé si se entera, que acaba de presentar la diputada Lampreave no sé si un proyecto o una idea de retomar el debate por pleno del funcionamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sabemos que se fue derogada parcialmente, y bueno, está la idea de retomar ese viejo debate de 2009. Le pregunto por las dos cosas, discurso de odio por un lado y ley de medios versión 2022 por otro. Rápidamente con la ley de medios. No está derogada, hay un DNU que se entiende y que fue aprobado en la comisión bicameral, en donde le da pleno ejercicio, y si cree que no está funcionando la ley de medios, ¿qué está haciendo entonces, por ejemplo, Miriam Lewin en el ¿cómo se llama? Defensoría del Público, sí. Por ejemplo, o el ENACOM, que es otra de las figuras que estaban dentro de ese decreto. Pero bueno, cada uno interpreta la ley como quiere, después vemos cuál es el asidero y la legitimación que tiene para tratarse algunas cuestiones que a veces parecen más rimbombantes o saludo para la tribuna que verdaderos proyectos en donde nosotros debemos profundizar. Sin embargo, yo comparto que hay que implementar de manera plena la ley de medios. Entre otras cosas, por ejemplo, tener la posibilidad de ir a los canales oficiales, ¿no? Por ejemplo, a expresar
voces diferentes o la diversidad de voces, que es un principio que tiene la ley de medios y que sería buenísimo, como bien lo explicó el diputado Lombardi la vez anterior. Yo fui invitada desde voy por mi segundo mandato, mi primer mandato siendo oficialista, visitaba periódicamente la TV pública o me hacían entrevistas en Radio Nacional o salía en tela y resulta que desde el 19 a la fecha, si no fuese por Fernando, cronista que de vez en cuando nos toma alguna nota y que después a veces no sale porque la hemos buscado, lamentablemente no es su responsabilidad, es la responsabilidad editorial que maneja la señora Lufrano, que yo la cité 5 veces para que venga a rendir cuentas. Algo que es una obligación de todos los funcionarios públicos. Y no viene. Con todas las sospechas que generaron las producciones audiovisuales que se generaron en la televisión pública. Pero tal cual. Con todo el escándalo que eso supuso. Y que sería bueno saber cómo son las cosas. No queremos hablar mal de Lufrano. Queremos saber qué pasa en la TV pública. Entonces, si no viene, lamentablemente está incumpliendo con la ley de medios porque ella anualmente tiene que entregar un informe y un informe oral ante la bicameral de ENACOM o de medios audiovisuales que tenemos en composición en esta... Discurso del odio. Discurso del odio, bueno. Sí. Bueno, el discurso del odio es una limitación a la libertad de expresión y está bien establecida en el inciso 5 del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en nuestra Constitución. Por lo tanto, primero lo que tenemos que definir es conceptualmente qué se entiende por discurso del odio en base a lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque si no estamos violando la Constitución. ¿Y qué es? ¿Qué dice? Dice que es discursos a grupos determinados minoritarios y los enumera por raza, por religión, por cuestiones de orientación sexual o mujeres. ¿Ideas políticas, no? No. Y esa es una discusión que tenemos con Lampere. Y justamente, ¿por qué? Porque uno puede hablar, eso es discurso del odio. Después, si quieren, podemos hablar del deterioro del debate público. Podemos hablar de violencia que se da con el discurso. Podemos hablar de amenazas o intimidación, que son tipos penales, y que estaría muy bien que nosotros utilicemos el Código Penal cuando nos sentimos intimidados o amenazados. Vimos este fin de semana, por ejemplo, lo de Quilmes. Lo de Quilmes fue terrible. Eso es una amenaza. Y ahí tiene que actuar la justicia. Y además con las facilidades de las fiscalías especializadas. Sectores, ni siquiera sectores, gente que se sectoriza, se autopercibe sectorizada. Decir que hay que matar a todos los kirchneristas, eso es una amenaza y está penado por el Código Penal. Yo misma he recibido en alguna época, en algunas circunstancias, amenazas en redes sociales de muerte y fui a la justicia junto con Miriam Bregman, porque resultó que la persona que nos amenazaba era la misma persona. ¿Y qué pasó con esa persona? Terminó detenido. Tardamos 2 años, probamos el sistema, debería mejorar. Hay cosas que tienen que mejorar. La verdad, está bien, pero nadie sale indemne de jorobar con otro por las redes sociales. Pero eso no es discurso de odio. El discurso de odio suena muy rimbombante, lo estamos vapuleando y banalizando y hay que ser muy preciso, porque es efectivamente una limitación a la libertad de expresión. Y la verdad, cuando nosotros hablamos de la institucionalidad y de respetar las instituciones y creer en la democracia, tenemos que ser muy cuidadosos en no generarnos nuestros propios anticuerpos para proveer un espacio de autoritarismo. Entonces, empecemos a hablar las cosas como son. Hay un deterioro en la calidad del debate público, sin duda. Y eso es responsabilidad principalmente de la política y de los medios de comunicación. ¿Cómo deberíamos mejorar esto? Buscar sistemas de autorregulación, mejorar la conversación. Tenemos que mejorar la conversación
en la política, entre nosotros los políticos y entre los medios de comunicación, buscar sistemas en donde las editoriales de los propios medios de comunicación sean orientadas a buscar un mejor sistema de conversación pública. De esa manera vamos a mejorar y vamos a ver un cambio. Pero hablar de discurso de odio y después borrar con el codo lo que escriben con las manos, decir que hoy sos una Carmelita descalza y mañana salir, o por ejemplo, en Luján decir que vamos a, como dijo Recalde, a hacer todo buenos y vamos a querernos un montón, y después vas a Lezama y casi que el asesino de Cristina es Macri, no ayuda. Gracias, diputada, por haber venido especialmente. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Nos está llamando Lourdes con la